Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¡Qué emoción! ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, como ya intuirán, les traigo un tema que va a levantar pasiones, a generar debate, a encender las redes sociales. Estoy que no quepo en mí de la emoción porque hoy vamos a desmenuzar, a analizar, a especular sobre un bombazo que está circulando como la pólvora por todos lados, y que, vamos, es el sueño húmedo de muchísimos fans del romance posiblemente confirmado entre Serena y Sarkaya y Aatay Ulusoy. Sí, lo escucharon bien. La pareja más esperada, la que todos queríamos ver junta, la que ha alimentado nuestras fantasías y anhelos durante años, finalmente está sucediendo. ¿Es real? ¿O todo es una ilusión, un espejismo, un montaje bien orquestado por el marketing y la especulación? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de desentrañar en este vídeo. Vamos a sumergirnos en las profundidades de este rumor, a diseccionar las pruebas, a analizar las indirectas, a examinar los rumores que han estado flotando en el aire, y por supuesto, vamos a dar nuestra opinión sobre todo este asunto. ¿Será verdad? ¿Es solo un rumor bien orquestado? ¿O realmente estamos ante el nacimiento de una nueva pareja estrella en el mundo de las series y el espectáculo turco? Prepárense porque esto promete. Y mucho. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en todo el drama, la emoción, la especulación, los asteriscos y peos asterisco y los posibles asteriscos y peos asterisco, me gustaría recordarles que si son nuevos por aquí, y les gustan estos temas de chismes de farándula, análisis de series turcas, y todas esas cositas que nos encantan, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan nada. Y ahora sí, vámonos directos al grano. Sin más preámbulos, a bucear en el mar de rumores . Para entender bien este tema, y para dimensionar la magnitud de la posible noticia, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, como quien retrocede en el tiempo para revivir ese primer flechazo, ese primer beso que te hizo sentir mariposas en el estómago. Tenemos que contextualizar, ¿saben? Porque si no, nos perdemos en el laberinto de la información, y no queremos eso. Queremos claridad, análisis y por supuesto una buena dosis de emoción. Comencemos por el principio. ¿Quiénes son Serena y Sarkaya y Aatay Ulusoy? Para los que no los conozcan, vamos a hacer una breve presentación, porque como dice el dicho, es bueno conocer a quien nos interesa. Aatay Ulusoy para los que no lo conozcan, es uno de los actores más guapos, talentosos, carismáticos y populares de Turquía. Un verdadero ícono de la industria. Un hombre que con su sola presencia, es capaz de paralizar las redes sociales, y de hacer que las fanáticas suspiren y deseen con fervor que un día él los mire a los ojos. Ha protagonizado series exitosísimas, que han trascendido fronteras y se han convertido en fenómenos internacionales, como Medcezir, Yerde y The Protector, por nombrar algunas de las más emblemáticas. Su trabajo en Yerde fue aclamado por la crítica y le valió numerosos premios. ¿Y qué decir de Medcezir, un clásico? Un drama adolescente que marcó a toda una generación, y que nos regaló, precisamente, la magia que estamos a punto de analizar. Un bombón turco, un dios griego, un hombre que con su sola mirada, es capaz de transmitir una gama de emociones, que les voy a decir. Y ahora pasemos a Serena y Sarkaya . Serena es igual de espectacular. Actriz, modelo, una diosa, una musa, un ser de luz con una trayectoria impresionante y una belleza que corta el aliento. Es una de las actrices más versátiles y talentosas de Turquía, capaz de interpretar personajes complejos y profundos con una naturalidad asombrosa. La hemos visto en series como Fi, Medcezir, y Alice in Wonderland, entre otras. También ha protagonizado películas y obras de teatro, demostrando su compromiso con el arte y su deseo de explorar diferentes facetas de su talento. Su trabajo en Fi fue especialmente aclamado por la crítica y el público, y la consolidó como una de las actrices más importantes del momento. Ahora bien, ¿por qué la conexión entre ellos es tan especial? ¿Por qué esta posible relación ha generado tanta expectación? La respuesta, en gran medida, se encuentra en Medcezir. La conexión entre ellos siempre ha estado ahí, latente, vibrante, lista para explotar en cualquier momento. Desde su participación en Medcezir, donde interpretaban a una pareja, Yaman y Mira, la química en pantalla era innegable.
La complicidad, la ternura, la pasión, todo era auténtico, creíble y sobre todo envolvente. La pareja que formaron Yaman y Mira conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Los fans, por supuesto, empezaron a soñar con que esa conexión fuera más allá de la ficción, con que esa chispa que se veía en la pantalla se trasladara a la vida real. Querían, anhelaban, que su amor trascendiera la ficción. Y claro, con el tiempo los rumores comenzaron a surgir, como brotes de primavera después de una larga tormenta. Indirectas en redes sociales, encuentros casuales, coincidencias sospechosas, todo alimentaba la llama de la esperanza y las fantasías de los *chippers*. Pero claro, como en toda historia de amor, las cosas no son tan sencillas. La vida real no es una serie de televisión, y no siempre se cumplen nuestros deseos. Ambos han tenido relaciones sentimentales con otras personas, lo cual es completamente normal. Aatai, por ejemplo, ha estado relacionado con otras actrices y modelos, y sus relaciones siempre han generado gran interés mediático. Y Serrini también ha tenido sus romances, algunos muy mediáticos, que han ocupado portadas de revistas y han sido tema de conversación en las redes sociales. Por lo tanto, cada vez que surgían rumores de un acercamiento entre ellos, las expectativas se disparaban, el *hype* subía como la espuma y luego, la realidad, en la mayoría de las ocasiones, parecía desmentir esas especulaciones. El tiempo pasaba y la llama parecía apagarse o al menos disminuir su intensidad. Hasta ahora. Porque recientemente la situación ha dado un giro de 180 grados. Un cambio radical, un vuelco inesperado, un *plot twist* que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco. Han aparecido ciertas pruebas que, aunque no son 100% definitivas, sí que son bastante reveladoras. Fotografías, vídeos y testimonios que parecen indicar que algo está pasando entre ellos. Que la llama, que en algún momento pareció extinguirse, ha vuelto a encenderse con más fuerza que nunca. Una de las pruebas más fuertes, la que ha generado más revuelo y más debate, es la que surgió en las redes sociales hace unas semanas. Se filtraron unas fotos donde supuestamente se ve a Serrini y a Aatai juntos, en un ambiente muy íntimo. Las fotos, que fueron tomadas en un lugar aparentemente privado, muestran a dos personas que parecen ser ellos compartiendo una comida, riendo, y con una cercanía que definitivamente va más allá de una simple amistad. Se les ve cómplices, relajados, disfrutando de la compañía del otro. La expresión de sus rostros es inconfundible, alegría, felicidad, y un brillo especial en los ojos, ese brillo que solo aparece cuando uno está enamorado. Aunque la calidad de las fotos no es la mejor, y algunos fans han intentado desmentirlas, argumentando que son *fake* o que se trata de dobles, lo cierto es que el parecido entre las personas de las fotos y las celebridades es innegable. La postura, los gestos, la ropa, todo coincide. Los tatuajes de Aatai, los rasgos faciales de Serrini, todo encaja a la perfección. Es cierto que en el mundo digital, la manipulación de imágenes es cada vez más sofisticada, pero en este caso, la coincidencia es demasiado evidente, demasiado creíble. Pero la cosa no se quedó ahí. Además de las fotos, empezaron a circular rumores sobre que habían sido vistos juntos en otros lugares, disfrutando de momentos a solas. Algunos testigos aseguran haberlos visto en restaurantes exclusivos, paseando por la calle tomados de la mano, e incluso, se dice que han hecho algún viaje juntos, a un destino paradisíaco, lejos de las cámaras y los focos. Estos rumores, aunque no están respaldados por pruebas concretas, han contribuido a alimentar la especulación y a aumentar la expectativa de los fans. Han surgido testimonios de personas que aseguran haberlos visto en eventos sociales, en conciertos, e incluso, en el aeropuerto compartiendo un vuelo. Todo esto, por supuesto, se suma a la evidencia y refuerza la idea de que algo está pasando entre ellos. Por supuesto, hay que tomar toda esta información con pinzas, con mucha cautela. En el mundo del espectáculo y especialmente en el mundo de las celebridades, es muy fácil manipular imágenes, crear falsas expectativas y generar *hype* para luego decepcionar a los fans. El *show business* es un negocio y a veces, los rumores y las especulaciones son una estrategia para mantener la atención del público, para generar interés en los proyectos de los actores, o simplemente para alimentar las redes sociales y las páginas de noticias. Es importante ser críticos, analizar la información, y no dejarse llevar por las emociones. Pero lo cierto es que en este caso, la coincidencia de todas estas pruebas es bastante llamativa. Demasiado llamativa.
La cantidad de información que ha surgido, la consistencia de los rumores, y la falta de desmentidos por parte de los protagonistas, sugieren que podría haber algo de verdad en todo esto. Y por supuesto, los fans no han tardado en reaccionar. Las redes sociales se han inundado de comentarios, memes, vídeos y ediciones celebrando la supuesta relación. El #almohadilla Serkan se ha convertido en tendencia mundial. Los fans eufóricos han expresado su alegría, su emoción y su esperanza de verlos juntos, finalmente como pareja. Han creado fanfics, han imaginado escenarios románticos, y han expresado su deseo de que su amor sea duradero y feliz. Es una locura colectiva, una explosión de alegría, que demuestra el cariño y la admiración que sienten por estos dos artistas. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? ¿Qué dicen Serrini y Aatai sobre estos rumores? Bueno, como suele ser habitual en estos casos, ni Aatai ni Serrini han confirmado ni desmentido nada. Han preferido mantener silencio, un silencio estratégico que, por un lado, es comprensible porque tienen derecho a su privacidad, a proteger su vida personal, a no tener que dar explicaciones a nadie. Pero por otro lado, ese silencio alimenta aún más los rumores y las especulaciones. El silencio a veces es más elocuente que las palabras. Es como un guiño, una insinuación, una invitación a la especulación. Sin embargo, hay que destacar que a pesar de no haber hecho ninguna declaración oficial, sí que ha habido algunas indirectas que podrían ser interpretadas como pistas. Como pequeños detalles que revelan algo más de lo que aparentan. Por ejemplo, ambos han publicado en sus redes sociales fotos y vídeos que podrían estar relacionados con el otro, aunque de forma sutil, sin ser demasiado explícitos. Han compartido imágenes de los mismos lugares, o han utilizado canciones y frases que para muchos tienen un significado especial, que sugieren un sentimiento de conexión, de afinidad, de complicidad. Han utilizado emojis sugestivos, han dejado comentarios en las publicaciones del otro, y han compartido mensajes que podrían ser interpretados como guiños. Y no olvidemos que ambos son muy amigos desde hace mucho tiempo. Se conocen, se respetan y se quieren. Han compartido trabajo, han vivido momentos inolvidables, y han demostrado tener una buena relación. Su relación, además de romántica, es una relación de amistad. Y en el mundo del espectáculo, es muy común que las amistades evolucionen hacia algo más. La cercanía, la confianza, la admiración, todo puede llevar a que una amistad se transforme en un romance. En mi opinión, creo que hay muchas posibilidades de que sí, que efectivamente estén saliendo juntos. Las pruebas, aunque no sean definitivas, son convincentes. La química siempre ha estado ahí, presente, vibrante, como un hilo invisible que los une. El hecho de que no hayan negado nada, me parece bastante revelador. Como dije antes, el silencio a veces dice mucho más que las palabras. Creo que están tomándose su tiempo, disfrutando de su relación en privado, fuera del ojo público, y que eventualmente nos darán la confirmación oficial. O quizás no. Quizás prefieran mantener su vida personal alejada de los focos, y eso también es respetable. Pero independientemente de lo que pase, lo que sí es seguro es que esta pareja, de confirmarse, sería un bombazo. Sería un acontecimiento. Son dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía, y su unión sería una noticia que daría la vuelta al mundo. Imagínense lo que sería verlos juntos en una nueva serie o película. Sería un éxito asegurado. El público los adora, la química entre ellos es innegable, y la expectativa sería máxima. Sería el sueño de todos los fans hecho realidad. Por eso, amigos, mantengámonos atentos. Sigamos las pistas, analicemos las indirectas y crucemos los dedos para que pronto tengamos la confirmación oficial que tanto esperamos. La verdad, yo ya estoy cruzando los dedos. Y no me importa confesar que estoy *sipeando *a Serkan *. Lo confieso. En resumen, hemos hablado de los rumores que apuntan a un romance entre Serrini Sarıkaya y Aatai Ulusoy. Hemos analizado las pruebas desde las fotos filtradas hasta las indirectas en redes sociales, y hemos dado nuestra opinión sobre el tema. Aunque no hay confirmación oficial, las posibilidades de que estén juntos son altas. La química, la complicidad, el silencio de los protagonistas, todo apunta a que hay algo más que una simple amistad. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que están saliendo juntos? ¿Creen que harían una buena pareja? ¿Qué esperan de ellos? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie o película?
¿Qué opinan de las pruebas de las indirectas? ¿Creen que todo es un montaje? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, debatir, discutir, especular y compartir nuestras opiniones sobre estos temas. No se corten. Participen. La comunidad es lo más importante. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Me motiva a seguir investigando, analizando y compartiendo mi pasión por las series turcas y el mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que hayamos pasado un buen rato juntos, analizando, especulando y soñando con el posible romance entre Serine y Atay. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y que viva el amor. Y que viva el chisme. Y que vivan los asteriscos y peos asterisco. Hasta la próxima. Y no olviden comentar, suscribirse y activar la campanita. Un abrazo enorme. Y a seguir soñando. Porque soñar a veces es lo más lindo que nos queda. Chao.